Y agregar, no soy experto en el tema, pero lo hemos tratado en el talk, hemos ido haciendo un seguimiento al proceso que se ha vivido. Hay que explicar las cosas de la manera más adecuada. Pero sácame una duda, porque nosotros vimos hace tiempo atrás un documental de todo lo que estaba sucediendo en Ucrania. Pero desde la mirada más prosoviética o más prorrusa, como se dice hoy día. Este es un tema que se arrastra hace muchos años. Lo que pasa es que esto parte con el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando se cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, en fin, todo lo que era la hegemonía del bloque soviético que se llamaba, está integrado por como Unión de Repúblicas Socialistas. Era un montón de repúblicas, algunas con idiomas distintos, costumbres distintas, otras culturas. Entonces, cada una de esas repúblicas quedaron como libres y se independizaron en su mayoría, todas. Y una de esas fue Ucrania, que es un tremendo país, un país muy rico, que tiene su cultura propia también. Entonces, ¿qué pasó? Ucrania tiene un sistema democrático muy occidental. Y ellos sienten que son parte más de Europa que de Oriente. ¿Estamos? Sí. Entonces, ellos quieren ser parte de la Comunidad Económica Europea. Ellos quieren ser parte de la OTAN. Y eso a Rusia no le interesa para nada, porque significa que la OTAN es el frente del enemigo, ¿no? Sí. La alianza entre Estados Unidos y los países europeos más desarrollados. Entonces, el punto es que para Rusia es estratégico que estas repúblicas que en el fondo se independizaron, dejaron de ser su cerco, su protección hacia el mundo. Entonces, ¿qué pasó con Ucrania? Que en Ucrania hay repúblicas en su interior, parte de su territorio, repúblicas que son prosoviéticas o prorrusas en este caso actualmente, que hablan ruso, que tienen población rusa y que les interesa ser más parte de la ayuda o de la participación de Rusia que de Occidente. Entonces es la Ucrania la que está dividida, no en dos, porque es un territorio muy amplio y son algunas repúblicas las que están en los límites de Rusia, las que les interesa seguir siendo parte de Rusia, por lo que te acabo de decir. Porque tienen esa cultura, hablan ruso y su población es mayoritariamente rusa. Pero son minorías dentro de Ucrania. O sea, claro, no es la mitad de Ucrania, son repúblicas. Ucrania es enorme, tiene 30 millones de habitantes, pero es en territorio gigantesco. Es del tamaño de Francia, para que nos hagamos una idea, y un poquito más. El punto es que hace 10 años atrás hubo una revolución, que se hizo un documental que fue muy premiado, porque el presidente que habían elegido se hizo prorruso. Entonces, todo lo que la gente había apuntado, que quería acercarse más a la Unión Económica Europea, o ser parte más del Occidente, este presidente lo traicionó. Entonces, se armó una revuelta, una revolución, y lo votaron. Y el tipo se refugió en Rusia. Entonces, hicieron nuevas elecciones, y los que son los... Hoy día el presidente de Ucrania y todos son pro-occidente, quieren ser parte de la OTAN, quieren ser parte de la Unión Europea, y eso no lo va a permitir Putin. Pero además hay un factor distinto, que tiene que ver con entonces estas repúblicas separatistas que sienten que quieren ser parte de Rusia, quieren ser repúblicas independientes, y esa la reconoció recientemente Putin. Y además hizo ejercicio militar en sus fronteras. Entonces, dijo, si se meten con ellos, porque son parte del territorio ucraniano, pero se están independizando, declarando repúblicas separatistas, eso no lo quiere, a Rusia le conviene. Quiere que estas repúblicas se hagan parte de su esfera de influencia. Y por lo tanto, Ucrania se convierte en enemigo de Rusia. Oye, Pollo, o sea, Ucrania puede ser dividido también. Puede pasar eso. Más que dividido, estas repúblicas, como te digo, separatistas, están en la frontera con Rusia, quieren ser parte de Rusia, pero incluso uno de sus líderes de la república separatista dijo que podrían negociar perfectamente, ellos quieren paz, no quieren guerra. Eso es lo que yo encuentro, que como que lo que tú decís, ¿qué importa ya? Unos se van para allá y otros se van para acá. Que Ucrania no quiere perder territorio. Porque le cambian la frontera. Ucrania tiene frontera con Rusia y significa que ahora su frontera es con una república separatista que era territorio de Ucrania. Entonces Ucrania dice voy a perder territorio y Rusia le dice yo estoy ganando aliados en las fronteras que me son más delicadas, sobre todo si Ucrania se quiere hacer parte de la OTAN. Entonces eso es lo que no va a permitir Putin. Pero además hay otro factor interesante que tiene que ver con que Rusia se quiere mostrar al mundo como la potencia que es. Es una potencia nuclear. Hasta hace poco era el antagónico de Estados Unidos. Hace 30 años atrás era la Unión Soviética, el bloque, la Guerra Fría. Estos son resultados de esa Guerra Fría todavía. ¿Y actualmente cómo son los bloques? Está Rusia, hoy día leía que estaba apoyado por Venezuela. Bueno, que le presta, digamos, su hasta apoyo. Bolsonaro fue a ver a Putin, todos buscan ver quiénes son, cómo se arma el nuevo mapa geopolítico mundial. Pero la mayoría del mundo apoya a Ucrania. Pero por una cuestión también de cómo recibimos la información nosotros en Occidente, a través de la prensa que está manejada fuertemente por los europeos que tienen intereses. No solamente, recuerden que hace 10 años atrás, en medio de esa revuelta, como te digo, esa revolución que se produjo en Ucrania y que derrocó a un presidente para poner a otro pro-occidente,
se aprovechó el pánico Rusia e invadió Crimea. En el Mar Negro, que es súper estratégico, eso lo han peleado de siempre. Entonces, porque ahí tenía el acceso al Mediterráneo, el Mar Negro es clave, pero también están los gasoductos, hay mucha riqueza ahí. Pero además es una cuestión de geopolítica, de influencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Putin además quiere demostrar que él es una pieza del ajedrez importante, porque hoy día la pelea finalmente es quién es el aliado de ellos, y ahí saltaron al tiro los chinos. Claro. Que es la gran potencia en la actualidad. Sí. Piensa tú que los chinos son los mayores acreedores de Estados Unidos. Estados Unidos les debe la plata a China. China es el dueño del mundo, pero ellos no quieren guerra, pero se están comprando el mundo con plata, no con militares. Y entonces ellos dijeron que China, el canciller dijo incluso que le parecía que Estados Unidos le estaba echando leña a esta hoguera. Como que hay intereses de Estados Unidos de que algo pase ahí. Muchas veces estas guerras surgen como medidas de distracción de la opinión pública y del mundo. Y hay intereses comerciales también, ¿o no? Comerciales, hay intereses de orden, como digo, de influencia política. A mí me cuesta creer cuando a veces uno escucha y dicen al mundo le conviene que haya guerra porque se mueven armas. Es un negocio. Es todo un negocio. Pero piensa tú las consecuencias para Chile. Cuando la gente pregunta, ¿y a mí qué me importa lo que pasa en Ucrania, al otro lado del mundo? ¿Qué me afecta a mí? Bueno, subió el petróleo. Y eso sí nos afecta. Más todavía. El dólar que iba bajando está subiendo y en todo el mundo porque buscan a la gente divisas que se puedan en épocas de crisis defender. Está el tema también humano. O sea, hay gente de origen ucraniano que uno ubica a través de los medios de comunicación. Hay un tema que no es que peleen soldados con soldados. Muchas víctimas son civiles por los bombardeos y todo eso. El pánico, la separación. Hay mucha gente que tiene parientes rusos y son ucranianos. Entonces también es una guerra horrorosa. Esto está pasando. Hoy día la gente en Ucrania, si bien en algún momento está como calmo, pero están cayendo bombas en lugares que son de bases militares, básicamente lo que está bombardeando Rusia, pero ya hay una fuga. Rumania, que es fronterizo, va a recibir miles y cientos de miles de gente de Ucrania que está arrancando. Polonia va a poder recibir y aguantar hasta 1 millón de refugiados de Ucrania. Incluso les puede dar trabajo, porque si esto ocurre, son procesos largos de diásporas, de gente que arranca el peligro con su familia y busca lugares donde acomodarse. O sea, va a haber una crisis humanitaria en términos de refugiados en los países fronterizos. Hungría también está dispuesto a recibirlo. Hay países que no son fronterizos, pero están dispuestos a ayudar económicamente a los países que sí van a recibir a ucranianos que están huyendo de la guerra. Entonces, este es un tema muy complejo, pero hay que entenderlo también desde el punto de vista de la vanidad y el ego de Putin, que quiere mostrarse al mundo como un tipo capo. El tipo lleva ya instalado como 30 años y quiere proyectarse en el tiempo, y la trascendencia pasa por decir Rusia tiene algo que decir en el mapa mundial. De hecho, no nos miren a huevo. Escúchame, pero fue medio, entre comillas, maletero este ataque, porque yo por lo menos que leo, no en profundidad este tipo de noticias, pero sí más o menos estoy enterada, como que hasta hace poco no iba a pasar esto, no iban a atacar Ucrania, y de repente hoy día aparece la noticia. Se estaban trabajando los temas diplomáticos, pero también aquí hay un asunto, te insisto, de cómo recibir la información. Recibimos información parcial. Están en guerra hace 10 años en esa zona. La guerra empezó hace mucho rato. Lo que pasa es que era Ucrania contra esta república separatista. Entonces habrían francotiradores, una vida, mira, están llevando una vida horrorosa. Entonces Rusia siente que va al rescate de estas repúblicas separatistas que son prorrusas y donde habitan rusos. Entonces dicen, nosotros vamos a... Y eso es lo que está diciendo, son fuerzas de paz, dice Putin. Y el resto del mundo dice, está loco este gallo. Entonces, y además este es lo interesante, que Ucrania, que pretendía ser de la OTAN, si hubiese alcanzado a hacerlo, cosa que Rusia no quiere, la OTAN salta inmediato, porque la OTAN es un sistema defensivo de los países que lo integran, que son como más de 20. El tema es que entonces OTAN no entra. Si hay conflicto Ucrania-Rusia, OTAN no puede entrar porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Ah, perfecto, ya no puede intervenir. Pero Estados Unidos igual está mandando armas, ponte tú, defensivas, dicen ellos, a Ucrania. Entonces, también está el negocio de las armas. Como dijimos, la guerra es un gran negocio. Se genera mucha especulación, sobre todo económica. El petróleo de la baja, subió el petróleo. Pero además, el gas. O sea, pero ganan unos pocos y la gente va a pobreza, hambruna, me imagino, también en estos países, en este país. Claro, porque además hay un tema, como digo, de las víctimas civiles. Que ya hoy día en la mañana habían como más de 40 víctimas civiles, que hay gente que no tiene... No, eran soldados, pero eran porque fueron atacados bases militares. Es lo que es que muchas veces esto, hoy día con la tecnología le llaman guerra casi quirúrgica, ¿no? Porque ponen el misil donde quieren colocarlo. Entonces, a los márgenes de error hoy día existen, pero son menores. El punto es otro. El punto, ¿cuándo termina esto? Hay una frase muy buena que dice, siempre se sabe cuándo las guerras empiezan,
pero nunca cuando termina. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Así como desde tu... Es muy difícil Ya. de pronosticar, pero porque algunos apuestan a una escalada. Es que Algunos yo se encuentro, asustan y dicen esto puede terminar en guerra atómica, puede ser el inicio de la tercera guerra mundial. Pero a mí, ¿sabes lo que me asusta? Mira, China. O sea, cáchate. Los chinos no están bélicos. Pero China podría querer también hacer el mismo mecanismo de tomar territorios que sienten que son propios. Rusia, Claro, por o la- sea, O sea, la le tiene vecindad. echado el ojo a Taiwán hace mucho rato. creo que de hecho hoy día yo escuchaba hablando eso, con pero- mi hijo, nada que ver, po. Pero es Me que- dijo, mamá, parece que China va a invadir Taiwán. No, hace rato le tiene ganas. Ya recuperó Hong Kong y otros. Entonces, claro, pero esto puede ser, incluso podríamos decir entonces que Argentina quiere recuperar las Malvinas. En fin, pueden haber reivindicaciones territoriales que estaban pendientes o que quedaron no, como dijera, dilucidadas o determinadas en un minuto histórico. Y esto está pasando. Lo que te acabo de explicar es que hay que entender el contexto y el lugar. Estas repúblicas separatistas son pro-rusas. Entonces los rusos sienten que van al rescate de su gente y que los van a ir a proteger del ataque de Ucrania, Ya, que quiere recuperar este territorio porque le pertenecen. Entonces es un tema como... Ahora, Y ahora O sea, los me rusos no pregunto, parecen ¿qué los pasará malos con desde ese punto de con vista? nuestro nuevo gobierno? ¿Qué pasará? ¿De qué lado estará? sí, pues, porque también había mucha gente que decía y especulaba y decía, bueno, ¿y qué va a pasar con cuando asuma Gabriel Boric, por ejemplo? Eso. ¿Qué No, si tenés postura que- irá? Bueno, hay un organismo ¿Qué que se llama postura Naciones va a tomar? Unidas, que tiene un Consejo de Seguridad, que ya fue convocado, lo pidió Ucrania que convocaran, pero te insisto, hoy día las medidas no siempre son bélicas como respuesta. Lo que más promete Estados Unidos y el bloque europeo son castigos económicos. Ya están incautando bancos rusos, le están buscando la fortuna a Vladimir Putin, donde tienen las lucas, y los jerarcas rusos tienen fortunas enormes, muchos de ellos en bancos occidentales. Entonces, lo que quieren es congelarle las cuentas, ahorcarlo en términos económicos para que ceda y busque la paz, porque si no, en términos económicos, ahora el que más se hunde en lo económico es la propia Ucrania. Pero Rusia tiene un ejército que... O sea, se hace Ucrania en 2 minutos. El tema, como te digo, que es cómo castigarlo. El mundo está actuando de una manera económica, de coartarle o quitarle espacio económico a Rusia. Ya los propios alemanes están armando un gasoducto y dijeron, no, esto lo paramos ahora mismo. Un gasoducto viene desde Rusia. Entonces, la guerra no solamente bélica, sino también es guerra económica la que se viene. Y te insisto, aquí mucho tiene paño que cortar. ¿Un gasoducto es que atacan con gas? No, ridícula. Gasoductos son... Europa se congela en invierno y mucho de su combustible viene desde Rusia, desde Ucrania, vienen desde esa zona los gasoductos que alimentan sobre todo los crudos de invierno al resto de Europa. En lo que te quiero apuntar, que hay una lucha loca porque el mundo occidental está por Ucrania. Claro. ¿Por qué? Porque Ucrania es pro-occidente, tiene una democracia clásica occidental. Y ellos miran con buenos ojos ser parte de la comunidad europea, como los croatas y muchos países que quedaron incluso después de que cayó hace 30 años la Unión Soviética y todo lo que significó la caída del muro de Berlín. Muchos países quedaron como, ¿de qué lado estoy yo? ¿Cómo se llama el documental que vimos? ¿Francotirador o un francotirador? No, Sniper War, la guerra del francotirador, que es Fíjense. Re interesante porque Está es un bueno, tipo que es considerado un está en héroe, un Netflix, serbio, ¿no? un ¿En serbio que Netflix? se va de voluntario a pelear a esta zona de Ucrania, a esta república separatista. Ahí está, Y claro. defiende a la población que vive en esas repúblicas separatistas de los francotiradores y de los ucranianos Y sé que es que súper quieren loco. recuperar su territorio. Entonces es una guerra muy rara. Cuando uno ve este documental, descubre que tienen también cierta razón la gente de Rusia también. Es lo que te acabo de decir. Al ver este documental, como que te hace sentido. Lo que pasa es que Porque van uno en está del auxilio, otro lado, claro. que van en auxilio de los rusos que viven en esa zona. Entonces, y hay voluntarios que... Pero además es un tema también político, en términos de lo que significa, ponte tú... estoy pensando, hay algunos que son pro-comunistas todavía. ¿Y Y tú crees piensan que que el comunismo les dio mucho y que el mundo occidental, liderado por Estados Unidos y la imagen del libre mercado y el capitalismo, muchos de ellos sienten que no les trajo problemas más que soluciones. Y hay muchos nostálgicos de seguir con los sistemas comunistas en esas repúblicas que se separaron y que se independizaron en la época de la caída del muro, en la caída del Imperio Soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nosotros podríamos refugiar gente porque, imagínate, igual hay varios chilenos que pinchan por las aplicaciones de citas con muchas mujeres rusas y ucranianas. Y deben estar preocupados por sus mujeres. Hay de algo de allá. eso, pero ponte tú,
entrevistaron a Lola Melnik, Claro. que ella tiene parientes rusos, pero nació en Ucrania, está viviendo en Brasil, y otras figuras que son conocidas. Señora de ¿Y Garay. qué dice la Lola Melli? ¿De qué lado está? No, pues, bueno, la pena grande, porque en el fondo también tiene el corazón dividido, porque tenía la esperanza de que Rusia no fuera a la guerra. Y lo que está haciendo Rusia, porque dice que está yendo a la guerra, lo que está haciendo Rusia dice voy a ir a defender a nuestra gente de la agresión de Ucrania, que llevan 10 años tratando de recuperar ese territorio separatista, que tienen frontera. Por eso te digo, todo eso que se ve en ese documental, porque es un documental, te habla de ciudades enteras destruidas, y Occidente no tiene idea de lo que está pasando. Ya han habido más de 40.000 muertos y la gente no sabe lo que está pasando en ese lugar porque nos queda lejos, no nos afecta a nosotros y está pasando allá. Pero de alguna manera igual Pero nos una afecta. guerra que lleva casi 10 años. De alguna manera igual nos afecta y nos vemos hoy día entonces Nos va a inmersos, afectar de ¿cierto?, todas en un maneras, la mundo economía y todo. donde uno dice, pucha, todavía estamos viviendo la pandemia y ahora eventualmente incluso en las redes sociales se especulaba una eventual tercera guerra mundial. Pero a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Y de verdad, vivir en medio de la pandemia, en medio de esta guerra, ¿se puede desatar la tercera guerra mundial como decían las redes sociales o es una fantasía? Yo lo hallo difícil, te insisto. Bueno. Está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que lo que propician, incluso los mismos chinos, están todos buscando que haya un acuerdo de paz. Y siempre piensan que la manera de lograrla es estrangulando económicamente al que hizo la afrenta, el que inició la guerra. A los rusos. Lo castigan, pero lo castigan hoy día, no creo que se llegue, porque hay poderío atómico de por medio. Entonces, ahí está el mayor riesgo. Rusia es una potencia nuclear. Lo es Estados Unidos, Corea del Norte, China. Entonces, no creo que sea ese extremo. Yo creo que esta cuestión es simplemente hacerse el territorio que dicen que en el fondo es de gente que está pro-rusa. Y ellos están invadiendo esa zona para protegerlos de los ucranianos que quieren recuperar ese territorio, así de simple. Pero eso que hizo va contra el derecho internacional, ¿entendí? De buscar acuerdos. Entonces, usar la fuerza es de mal gusto, entre comillas, y es lo que Occidente quiere castigar a Rusia. Me apena a mí por los niños, por los jóvenes. Digo que lata, porque ya vivir en pandemia y todo lo que les ha tocado vivir Bueno, es ¿escuchar lo que durísimo. dijo Bill Gates? ¿Qué dijo? Bill Gates dijo, se va a ir esta pandemia muy pronto, Sí. pero prepárense para otra. Sí, lo que va a leí. ser otro bicharraco, otro virus que no sabemos, pero de que se viene otra, se viene otra. Entonces, la sensación que hay a nivel planetario es de una incertidumbre total. Total. Y esto es como el corolario, ¿no? Agregarle una guerra o Rusia. este momento. Es una cuestión que decir, porque además sube el costo de la vida, no solamente en las zonas afectadas, en todo el Claro. mundo. Como digo, ahora el dólar iba bajando y ahora está subiendo. El gas sube, el petróleo sube. Y todos saben que cuando sube el petróleo, sube todo, porque se transportan las cosas, el costo de la vida va a ser más alto durante la guerra. No, O y sea, la sensación de desesperanza también encuentro, sí. que eso empieza que hay que tratar de, porque igual uno se va como hundiendo. Bajoneando. Además que las noticias las muestran todo el día y da la sensación de que estuviera aquí la guerra cuando no está acá, y además da la sensación de que va a llegar acá. Entonces por eso da como un susto, pero de verdad me alivia saber que no va a haber una tercera guerra mundial, por lo menos por ahora. ¿Van a subir los sueldos? ¡Ah! No, pues bueno. Corte. Te digo algo, los sueldos en general han subido, pero el costo de la vida también. Sí. Cuando tenía un IPC alto o una inflación alta, tú decís, gano más plata, pero te alcanza para lo mismo. Sí. Porque el alza de salario lo único que hace es equilibrar el costo de la vida, que las cosas son más caras, entonces que hay en de mismo, no es que estés ganando más plata, estás ganando lo que te permite mantenerte, en mayor parte de los casos, la inflación y el costo de la vida que es más alto. Ya vamos